De la tragedia a la redención, como Job descubrió la soberanía de Dios. Job era un hombre íntegro y temeroso de Dios, reconocido en toda la región de Uz por su bondad y justicia. Tenía una familia grande, muchos amigos y prosperidad en todos los aspectos. Sus tierras abundaban en ganado, y su hogar estaba lleno de paz. Job atribuía todo a la gracia de Dios, y cada día ofrecía sacrificios en nombre de sus hijos, mostrando su devoción y gratitud al Creador. Pero un día, su vida dio un giro drástico. En el cielo, Satanás desafió a Dios, argumentando que la fe de Job solo existía porque Dios le había dado abundancia y protección. Dios, confiando en la integridad de Job, permitió que Satanás lo pusiera a prueba, solo le prohibió quitarle la vida. Así, en cuestión de días, Job perdió todo lo que tenía, sus riquezas, sus hijos, e incluso su salud. Se vio cubierto de llagas y sentía un dolor físico y emocional indescriptible. Job no podía entender el motivo de su sufrimiento. Él, que había hecho el bien toda su vida, ahora se encontraba en el dolor más profundo. Sus amigos acudieron a consolarlo, pero, en lugar de empatía, le ofrecieron duras palabras. Ellos pensaban que Job debía haber pecado gravemente para merecer tanto castigo y le instaron a que confesara sus faltas. Job, sin embargo, afirmaba su inocencia, aunque empezaba a cuestionar el porqué de su situación. En su confusión, Job clamó a Dios, exigiendo respuestas. No entendía por qué un Dios justo permitía tanto sufrimiento en su vida. Su angustia lo llevaba a cuestionar la justicia divina y a desear que Dios le explicara el propósito detrás de sus pruebas. Aunque su fe no se desvaneció, Job deseaba comprender el sentido de su dolor, sintiéndose incomprendido por todos, incluso por Dios. Finalmente, Dios respondió a Job, no con explicaciones, sino con preguntas. A través de un torbellino, Dios le mostró su inmensa creación, preguntándole si él había estado presente al fundar el mundo, al limitar los mares o al ordenar las estrellas. Dios le recordó a Job que su sabiduría es infinitamente más grande que cualquier entendimiento humano y que la creación misma es testimonio de su soberanía y majestad. Al escuchar estas palabras, Job comprendió la magnitud y la majestad de Dios, algo que nunca había considerado en su totalidad. Reconoció que sus pensamientos eran limitados y que no podía comprender todos los caminos de Dios. Dios no le debía explicaciones, pero sí le daba su presencia y su amor, mostrándole que, incluso en el sufrimiento, Él estaba allí y era digno de confianza. Job respondió humildemente, confesando que había hablado sin entender, que había cuestionado cosas demasiado maravillosas para él. Dijo a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En su sufrimiento, Job había llegado a conocer a Dios de una manera más profunda y cercana, algo que no había experimentado antes de sus pruebas. Dios restauró a Job y le dio el doble de lo que había perdido. Sus riquezas, su salud y su familia fueron restaurados, pero lo más importante fue que su relación con Dios era ahora más íntima. Job ya no solo conocía de Dios, lo conocía personalmente, entendiendo que su soberanía abarca incluso los momentos de dolor y que su propósito es más grande que cualquier circunstancia humana. Job vivió el resto de sus días con paz y gozo, sabiendo que su vida estaba en manos de un Dios soberano y amoroso. Nunca olvidó la lección que había aprendido, que incluso en los tiempos de sufrimiento y confusión, Dios es fiel y sus planes son perfectos. A través de su prueba, Job comprendió que la soberanía de Dios no siempre se puede entender, pero siempre se puede confiar en Él. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a mi canal, dale me gusta, comenta y comparte. Dios te bendiga.